Entonces, cada uno de los panelistas va a disponer de un tiempo y vamos a esperar tener una segunda ronda para un debate entre ellos. Así que muchas gracias a todos ustedes. Adelante. Ya. Muchas gracias, Jorge. Yo quiero agregar sobre nuestro panel de que, junto con ser académicos que tienen las funciones que acaban de ser descritas, los cuatro han tenido responsabilidades ministeriales muy conectadas con esta historia. José Weinstein, además de desempeñar la función que tiene hoy día en la UDP, fue subsecretario de Educación cuando el gobierno decidió, a inicio de los 2000, pedirle a la OECD que evaluara las políticas de los 90, a lo que hice referencia hace un rato. Beatrice, además de lo que ya se ha dicho, fue formadora de profesores largamente en Chile, primero en esta universidad, luego en el Reino Unido y luego en tierras muy distantes, en Papúa Nueva Guinea. Y de vuelta en Chile, en el Ministerio de Educación, tuvo directísima relación con la elaboración en su momento del marco de la buena enseñanza. Yo quiero agregar a lo que mencionó Pablo Santiago sobre Charlotte Danielson, de que ella fue traída a Chile por Beatrice en su momento, y el componente de la reforma que se llamaba de fortalecimiento de la formación inicial docente. Bueno, muchos de ustedes saben, Lorena Meques, actual investigadora del CEPE y profesora de nuestra facultad, dirigió el CIMSE por muchos años, en los 2000. Y por último, otra psicóloga también experta en evaluación, Yulan Sun, no solo es la gerente del proyecto Docente Más, y por lo tanto a cargo de todo lo que hay que arreglar, definido por Pablo hace un rato. También trabajó en el Ministerio de Educación, en el programa Las 900 Escuelas y programas que siguieron a ese, dedicados a la educación en pobreza. Así es que quiero destacar esto, de 4 miradas sobre este importantísimo tema, que están alimentadas no solo por visión y expertise académico, sino también de la experiencia y de haber tenido largamente responsabilidades de alcance nacional. Cada uno de ellos va a tener 15 minutos de exposición, llegamos a 1 hora con eso, y después va a haber oportunidad de entre ellos dar una segunda vuelta de comentarios, los que les parezcan adecuados. Vamos a seguir el mismo orden que está en el programa, por lo tanto le corresponde la palabra a nuestro Premio Nacional de Educación 2013. Beatrice. Muchas gracias a todos ustedes y sobre todo por la invitación y la posibilidad de comentar y tal vez hacer algunas propuestas sobre este informe que realmente considero uno de los mejores informes que he leído sobre un tema, digamos, sobre temas de educación en Chile, pero muy particularmente sobre temas que tienen que ver con los docentes. Voy a comenzar por algunos, lo que llamo antecedentes. La evaluación docente es un sistema que está relativamente asentado en Chile y mi postura es que requiere de algunas mejoras que son las que en cierta medida están planteadas en el informe. El sistema de evaluación docente, y hablo de un sistema, pues es así como se presenta en el informe de la OCDE. Ese sistema, en su proceso de elaboración, ejemplifica sólidamente lo que puede lograrse
respecto a políticas de naturaleza controvertida, en la medida en que se prepara con la suficiente discusión y con el tiempo necesario y se involucra a los actores principales. A mí me tocó estar bien al comienzo de las discusiones, cuando se reunía el Colegio de Profesores con la Asociación de Municipalidades y yo representaba en ese momento, en un grupito muy chico, el Ministerio de Educación. Y fuimos discutiendo y arreglando, digamos, dificultades y tratando de buscar soluciones, pero con un convencimiento que venía de todos esos actores de que debíamos tener un buen sistema de evaluación docente. El sistema la decisión fue compleja y por eso se demoró mucho, y yo creo que también eso es un ejemplo de algo que que conviene que sea así. En esa misma condición positiva también constituyó un factor de complicación en la medida en que se procuró elaborar un sistema que respondiera a las necesidades formativas de los profesores. Lo que quería el Colegio de Profesores, lo que querían los profesores era algo que los ayudara a hacer mejor su trabajo. Y que al mismo tiempo, porque ahí estaba también la preocupación del Estado, sirviera de insumo para conocer las situaciones docentes que pudieran afectar negativamente al sistema educativo. Es decir, se quería una evaluación descrita como formativa, y así lo fue en sus inicios, pero que al formularse con más precisión, al transformarse en un sistema propiamente tal, incluyó aspectos sumativos que más tarde, como lo estamos viendo, y creo que lo voy a acentuar más adelante, podrían jugar en contra del sistema, pero ciertamente que pudieran servir para, en los casos drásticos y difíciles, despedir profesores que no estuvieran actuando o desempeñándose bien en el sistema. Del mismo modo, en este mismo sentido amplio que se le da a la evaluación docente y a la intención de capturar lo mejor posible los aspectos claves del desempeño docente, este esfuerzo grande contribuyó a su vez al crecimiento en el número de evidencias y de instrumentos para recogerlas. O sea, se trató de tener muchas miradas y por eso hay la cantidad de instrumentos que han sido detallados. Esto fue complicando el sistema y también produciendo angustia en los profesores sujetos de la evaluación. Todo esto ha sido bien señalado en el informe OCDE, incluyendo el comentario que yo todavía escucho de profesores cuando los veo y les digo qué buena la evaluación docente y me dicen, todos saben que los portafolios se mandan a hacer. Hasta hoy eso se repite con frecuencia. Yo estoy convencida que sí se mandaron a hacer al comienzo, pero que los nuevos profesores y los más recientes ya no lo hacen, sobre todo porque los jóvenes profesores ya saben hacer portafolios, lo aprendieron en la universidad. Finalmente, y a medida en que se buscaba cómo incentivar a los profesores en el contexto de un sistema de carrera docente plana, se fueron agregando nuevas evaluaciones para premiar niveles más altos de desempeño y complicando el sistema sin necesariamente subirlo de categoría en su conjunto. El informe OCDE en este contexto, por lo tanto, constituye un documento clarísimo sobre los méritos del sistema a grandes rasgos. No propone cambiar ese sistema por uno radicalmente distinto, pero sí indica la necesidad, como ustedes ya lo escucharon en la documentada presentación de Pablo Santiago, sí se indica la necesidad de mejoras, derivado esto de un análisis cuidadoso de sus componentes y procesos, apuntando de paso a la necesidad de avance en el componente central de una buena evaluación, que es la carrera docente. Yo me voy a referir aquí a lo que llamo dos tensiones en el sistema educativo. La primera tensión es entre la evaluación formativa y el aseguramiento, ya lo vimos, y el aseguramiento de la calidad. Vamos a ver el dibujito después. El documento destaca con claridad una atención fuerte referida a los propósitos de la evaluación entre su función formativa, que es contribuir a mejorar el desempeño docente, sobre la base del marco buena enseñanza y desde ahí mejorar también, obviamente, el aprendizaje escolar. Esto fue muy fuerte en sus orígenes y
Y al mismo tiempo aparece una función de control o de rendición de cuentas, lo que llamamos accountability, expresada en los mensajes públicos que acentúan los rendimientos deficientes que acentúan los rendimientos deficientes y los mensajes de duda sobre el sistema, porque no se lo considera como suficientemente agudo para identificar y castigar a los malos profesores, que se supone son responsables de la baja calidad del sistema. El documento deja entrever y alerta, y esto es importante resaltarlo, contra la posible intención de medir el desempeño individual docente por los resultados de aprendizaje de los alumnos, proporcionando amplia evidencia de la complejidad tanto de principio como metodológica de usar los sistemas de valor agregado. Para los que hemos visto con consternación cómo se ha aumentado el número de mediciones SIMSE en el sistema escolar, estas palabras de alerta son importantes, porque entendemos que ese aumento iba en función de llegar a utilizar esta constante serie de evaluaciones para medir el valor agregado de los profesores y evaluarlos según ellos. Entendemos, por lo tanto, que detrás de todo este aumento hubo la intención política de caminar hacia una evaluación docente por resultados de aprendizaje, algo que debiera ser resistido por el bien de los profesores, sus alumnos y del sistema escolar en su conjunto. En este sentido, es interesante cómo advierte el informe de peligros o problemas en la forma como se concibió en su momento la operación de la Agencia de Acreditación de la Calidad y, desde mi perspectiva, sobre todo, su rol en la clasificación de las escuelas, algo que, como sabemos, puede tener consecuencias muy dañinas y llevar a una muy baja moral en el sistema educativo, especialmente en relación a las escuelas mal clasificadas. La segunda tensión que destaca el documento es la producida en la discusión política entre preferencias por el libre mercado en la educación y preferencias por un Estado que yo llamo regulador y de soporte para la educación. Esto es lo que explica que la evaluación docente no haya cubierto hasta ahora a los profesores de la educación particular subvencionada, siendo que cumplen las mismas funciones, tienen las mismas responsabilidades y son pagados por el Estado. Esto necesariamente debe cambiar porque la profesión docente es una sola, ejerza donde ejerza el maestro, como también porque todos los profesores contribuyen en buenas y a veces no tan buenas formas a la educación de niños y jóvenes, y eso es necesario conocerlo. Desde esa mirada macro de cordillera, como decía Cristian, quiero centrarme también en algunas miradas macro de mejoras. Ahí tenemos los ejemplos. Mejoras imprescindibles. El marco de buena enseñanza. Efectivamente, el marco de buena enseñanza en sus orígenes, quizás no todos saben, deriva de un instrumento similar que ya se hizo hacia el final del programa FIT de formación docente, que se llaman los estándares de formación inicial docente. Esos estándares se inspiraron en documentos que había producido el ITS y en el marco del Framework for Good Teaching de Charlotte Dallinson. El marco de buena enseñanza es el hijo, en cierta medida, de esos estándares. Y quizás por eso no todas las universidades usan el marco de buena enseñanza, algunas siguen usando no todas, los estándares que se formularon en esa época. El marco de Danielson ella ha reformulado su marco varias veces con el fin de reflejar avances en el conocimiento de la efectividad de las prácticas docentes, y eso debiera ocurrir también con nuestro marco. En su época fue ampliamente validado por los docentes en 2 consultas nacionales. Por lo tanto, cualquier actualización ahora debiera contemplar la misma participación. El informe indica problemas con el modo como se conceptualiza o describe los criterios y sus indicadores, haciendo notar falta de claridad en algunos y de consistencia. Mi lectura del marco me lleva a las mismas conclusiones. Un equipo ad hoc que organizara desde el Ministerio de Educación, pero con amplia participación de todos los sectores interesados e involucrados, podría realizar la revisión de este marco y
y además, ojalá traducirlo en niveles de desempeño que pudieran mostrarse a lo largo de la carrera, como en alguna vez tuvieron los estándares de Inglaterra que ahora han sido desterrados en el actual gobierno. Un segundo aspecto tiene que ver con los instrumentos. Es necesario reanimar el sistema del modo de usar los instrumentos, de manera que reanimar es una buena palabra, creo, porque pueden algunos servir bastante bien, pero hay que ajustarlos, de modo que resulten en información útil para los profesores y para las comunidades docentes de cada escuela, para que éstas colaboren en buscar formas de mejorar su enseñanza. Esto, como vemos, no ocurre ahora. Es muy importante el énfasis del informe en lo central de las prácticas docentes. Eso ustedes lo leen, está en todas partes. Y que lo central son las prácticas y lo central es el trabajo colaborativo, profesores interactuando entre sí para mejorarlo. Eso estuvo presente en las discusiones tempranas del sistema, pero como ya les dije, se fue perdiendo de vista. En la medida en que la información recogida y recibida, como dice el informe, no fue necesariamente comunicada de modo que le hiciera sentido a los profesores. Hay problemas, como parece serlo, el formato de la autoevaluación que debiera tal vez eliminarse. Podría cambiarse, por ejemplo, con una narrativa de episodios críticos del trabajo realizado durante un año, algo que estoy haciendo con nuevos profesores recién ingresados al sistema. La observación frecuente es interesante que el informe diga que es importante la observación de verdad, no solamente el video. Y la observación frecuente es difícil de hacer en un sistema nacional, por lo tanto, debiera institucionalizarse a nivel de establecimiento y a nivel local, y así alimentar los informes de los directores que, como también se ha dicho, requieren de mejora. Creo que es importante desterrar el secretismo del sistema y ayudar a los profesores a que comprendan lo que miden sus instrumentos, darles a conocer las rúbricas. Yo hace un tiempo atrás llamé por teléfono a Jorge pidiéndole rúbricas y me dijo que no me las podía dar, y llamé al centro de perfeccionamiento y le dije, ¿podría ver las rúbricas del sistema? No, no se pueden dar. Y eso lo necesitamos para una investigación. Si los investigadores no podemos tener las rúbricas, menos, claro, llegan esas rúbricas a los profesores. Bueno, tengo dos elementos más que decir, dos condiciones. Aparte, mis colegas supongo que van a hablar con mucho más detalle en cosas que se pueden mejorar, pero yo quiero centrarme en dos condiciones que son necesarias para una evaluación productiva, formativa y sumativa. La primera de ellas está dicha en el documento y es una escalera, pero es una carrera. La idea es la carrera docente ahí arriba. Sin mejora de las condiciones de trabajo, las condiciones de trabajo que van involucradas en una carrera y por ende de una carrera apropiada, seguirán los profesores reclamando por el tiempo, que es el factor de más angustia actual, según todos los estudios que hemos hecho sobre profesores, el tiempo que tienen que ocupar para preparar portafolios y participar en la evaluación, y tampoco dispondrán del tiempo para ayudarse unos a otros a mejorar. Es importante también para producir una articulación entre las distintas evaluaciones, de modo que sirvan en forma coordinada para determinar, o sea, coordinación entre las evaluaciones para determinar la forma como se produzcan los ascensos en la carrera. La evaluación le hará mucho más sentido a los profesores si sirve para determinar cambios de ocupación, de responsabilidad, etcétera, pero al mismo tiempo mejoras estables en sus sueldos y no bonos sueltos. Me parece muy importante eso. Es decir, debiera ser posible alejarse de la política de incentivos transitorios que tiene hoy día la evaluación hacia asignaciones más permanentes como resultado del desempeño y de la asignación de nuevas responsabilidades. Y lo segundo es atención a los jóvenes que se inician en la docencia. El informe sugiere sobre la base de información recibida parece que de escucha, acerca de la posible mala calidad de la formación docente. Y hay un supuesto que ronda de que actuarían los formadores de docentes como especie de actuarían de mala fe. Hay formación docente mejor y hay formación docente más mala.
hay variación. Pero eso no quiere decir que en la formación docente no se está en general haciendo un esfuerzo por producir buenos profesores. Hay problemas y esos problemas hay que resolverlos. El tema es que nuevamente el Estado controlador o el Estado que quiere poner presión o el Estado evaluador quiere arreglar la formación docente mediante una prueba de conocimientos disciplinares y pedagógicos de los profesores, la famosa y ya bien conocida prueba inicia, y se ha hablado, pero no se ha resuelto, que constituya un factor habilitante para ejercer en forma provisoria en el sistema educativo. Dado que esta prueba se ha aplicado varias veces en forma voluntaria y en cada caso, y a números reducidos de futuros profesores, y en cada caso, diría yo, con algunos problemas de validez y confiabilidad, con más acento en la publicidad que en la mejora de los procesos formativos, sería conveniente revisar bien este proceso, suprimiendo ojalá la aplicación de este año y revisando cuándo sería la mejor oportunidad para aplicar sus dos principales componentes. Y yo hablo de dos componentes. Una prueba inicia no puedes habilitar solo sobre la base de conocimiento escrito en respuestas de elección múltiple, de la cual una sola es verdadera. La pedagogía, el trabajo en el aula es bastante más complejo que saber esto es bueno y esto es malo. Por lo tanto, una prueba mejor hecha, con preguntas abiertas, que revele el nivel de conocimiento disciplinar y el nivel de conocimiento pedagógico de los futuros profesores. En mi visión, esa prueba debiera aplicarse antes del egreso, por lo menos la prueba de conocimientos sustantivo disciplinar, para que la universidad solucione el problema de aquellos que no saben lo que debieran saber. Si se aplica después del egreso, es poco probable que estos jóvenes profesores que creyeron sentirse bien preparados vayan a poder arreglar lo que no resultó durante su formación. Se podría entonces preparar una prueba de conocimientos antes del egreso de la formación y para mejorar las deficiencias y tal vez usar para comprobar su capacidad de trabajo en el aula un sistema de evaluación basado en portafolios que ya existe en muchas de las instituciones formadoras. Los chicos sí tienen portafolios durante su práctica docente, pero que no se evalúan necesariamente bien. Eso es una posibilidad, hay otras. Esta reforma es urgente, pues servirá para visualizar correctamente el conjunto de lo que es la carrera docente, el rol dentro de la carrera docente de la evaluación, todo esto desde el comienzo, digamos, desde el proceso de formación docente y desde el desarrollo profesional, todo eso en el marco de una sólida y respetable y estimulante carrera profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatrice. Muy contundentes y directas propuestas de política. Lorena Méquez, tus 15 minutos. Muy buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos por la invitación y también a las felicitaciones por este exhaustivo y muy serio informe sobre la evaluación docente en Chile, que verdaderamente constituye una especie de decálogo de todo lo que hay que hacer para avanzar y mejorar lo que tenemos hoy en día. De la lectura del informe se derivan, o yo derivo, tres grandes mensajes. El primero es que tenemos grandes avances y que es necesario construir sobre lo que ya Chile ha avanzado en materia de evaluación docente. No es necesario ni desterrar la evaluación docente y ni tampoco inventar la rueda de nuevo, sino que necesitamos construir sobre el avance logrado en más de una década de trabajo y de acuerdos entre distintos actores. El segundo gran mensaje, si es que lo encuentro, los segundo y tercer mensaje que derivó de la lectura del informe
son el tránsito que tiene que hacer la evaluación docente, que como ya se ha dicho, debiera avanzar desde un uso eminentemente para rendición de cuentas hacia un equilibrio mayor con una función más formativa de la evaluación. Entonces, ese es el primer tránsito que propone el informe a la evaluación docente. Y el segundo es avanzar desde un sistema que podríamos llamar como caleidoscópico de evaluaciones y estándares hacia un verdadero sistema de evaluación integrado a al desarrollo de la carrera docente, donde los diversos componentes que hoy día existen se articulan. Esa palabra se ha utilizado en distintas oportunidades esta mañana, también por la subsecretaria. Se articulan y se ordenan en favor de una carrera profesional docente con una clara institucionalidad a cargo de la evaluación y proponiendo también un puente entre los estándares propuestos por el marco de la buena enseñanza y los estándares de formación inicial o los estándares orientadores para egresados de la carrera de pedagogía, que el informe es bien claro en señalar que hoy día no existe una articulación evidente para los profesores entre estos dos cuerpos de estándares. Y para hacer significado de las distintas evaluaciones que existen hoy día en el sistema, es necesario hacer explícito este puente, lo que se facilitaría mucho en la elaboración de una versión 2 del marco para la buena enseñanza que logre integrar estos distintos marcos normativos. También el informe en este avance desde un sistema caleidoscópico y relativamente desarticulado, al menos así visto por los docentes, propone integrar a todos los profesores en el sistema. Bueno, esos son los grandes mensajes del informe y me gustaría ahora concentrarme en cuáles son los aportes que puede tener la evaluación docente o cómo podría aportar la evaluación docente a la formación inicial de profesores. El informe de la OECD es bastante explícito y detallado en cómo la evaluación docente puede contribuir a retroalimentar la práctica de los profesores en servicio. Y es un poco menos detallado en cómo podría contribuir a la formación inicial de los profesores. Entonces, al respecto propongo, no todas son mías, la verdad ninguna es original, pero puede servir como una especie de lista de elementos que pueden tomarse para que haya una contribución de la evaluación docente a la formación inicial, 4 vías o 4 formas que pudieran ser fructíferas. La primera es montar un sistema de información que permita retroalimentar a la formación docente con los resultados que obtienen los titulados de la formación. Está contenida en el informe, así que no es para nada original. La segunda es aprovechar el material que producen los profesores para ser sometido a la evaluación docente en la práctica de formación de futuros profesores. La tercera es utilizar los avances de la investigación que se ha basado en estos materiales producidos por la evaluación docente. Y por último, aprender de los métodos de la evaluación docente para incorporarlos de mejor manera en las prácticas evaluativas de la formación de profesores. Beatriz se mencionaba que esto pareciera ser una práctica más extendida, la incorporación de portafolios y de métodos más semejantes a la evaluación docente. Sin embargo, yo pienso que eso es más bien restringido y probablemente se subutiliza cuando se utiliza y podría sacarse muchísimo más provecho de la experiencia de evaluación, de una evaluación más integrada como es la que se aplica en la evaluación docente. Entonces, ¿qué sería? Primero, establecer un sistema de información que
entregue periódicamente datos sobre cómo lo están haciendo los profesores que han sido titulados de cada una de las instituciones de formación inicial. Sería interesante, tal como lo sugiere el informe, que esta información periódica integre la información y los datos sobre los exámenes de egreso, de conocimiento que hoy día existen, con la información luego de desempeño que revela la evaluación docente. De esta manera, las instituciones alimentarían no solo información sobre los conocimientos que han sido evaluados en una prueba de lápiz y papel, sino que también con información sobre cómo se desempeñan. Y por lo tanto, eso sería una retroalimentación muy, muy importante para su quehacer. Sin embargo, bueno, esto por supuesto que tendría la ventaja de permitirles tener una visión más completa sobre los resultados de su formación. Para lograr esto, de todas formas, es importante que se cumplan ciertas condiciones. Como decía antes, para que logren las instituciones de formación inicial hacer sentido de la información que se le devuelve de estas distintas evaluaciones, necesita establecerse un puente claro entre los marcos de estándares para egresados de la formación inicial y para la evaluación docente, de manera que los resultados pueden ser interpretados en un marco que es integrado. También es importante, o sería importante, que la evaluación docente no se limitara a una fracción tan limitada, valga la redundancia, de profesores en el sistema. Hoy día, como se decía en la mañana, solo son evaluados los profesores municipales y por lo general, o más bien la gran mayoría de los profesores jóvenes se integran al sistema a través de la educación particular subvencionada, lo cual limitaría las posibilidades de retroalimentación de un sistema como este. Entonces, para que haya realmente retroalimentación a las instituciones de formación inicial, se necesitan resolver estos problemas que son más sistémicos y más estructurales. La segunda forma de aprovechar la evaluación docente para la formación inicial es aprovechar el enorme caudal de evidencia y de materiales producidos por los profesores para la evaluación docente. Se ha dicho que no son videos de clase o planificaciones o evaluaciones que son realmente auténticas, pero aún así constituyen la mejor muestra que preparan los profesores para estas situaciones evaluativas. Y literalmente se han acumulado miles de videos de horas de clase, miles de planificaciones, miles de evaluaciones con sus respectivos análisis de los resultados de los estudiantes, que pueden ser un material riquísimo para las facultades de educación, que tienen siempre el desafío de cómo aproximar a sus estudiantes progresivamente a la realidad de la sala de clase, cómo acercarlos progresivamente a las aulas en las que se deberán desempeñar. Sabemos que la práctica efectiva es el modo más eficiente de que los futuros profesores aprendan sobre su quehacer, pero analizar, tener estos modelos de evaluaciones, de interacción en sala de clase, ya sea para tener un modelo, ya sea para analizarlo críticamente, puede ser de gran utilidad para que ellos puedan establecer una conexión entre lo que están aprendiendo en los cursos y acercarse progresivamente a la realidad de la sala de clase. Un ejemplo de este uso es un proyecto liderado por el profesor Price, que cuenta con el respaldo del Centro de Perfeccionamiento, en que se ha generado una videoteca de videos producidos para la evaluación docente y para la asignación de excelencia pedagógica, en que va a estar a disposición para que sea posible utilizar ese material, analizarlo y afinar las distinciones que tienen tanto los supervisores de práctica como los estudiantes en formación para observar la práctica en sala de clase y
y para que es un elemento muy importante para poder mejorar esa práctica. Respecto de las planificaciones y las evaluaciones que preparan los profesores para la evaluación docente, también hay ahí un enorme potencial y material que puede ser utilizado y que ha sido subutilizado todavía. Todo este material está analizado con rúbricas de distintos niveles que, como se ha dicho ya 2 o 3 veces, no son conocidos todavía y que podrían ser un insumo muy importante para que los futuros profesores puedan ver en concreto cómo se ve un desempeño de alta calidad en sala de clases, cómo es una prueba bien elaborada y cómo es una planificación que es coherente. Un avance incipiente en este sentido lo tiene la propia sitio web de evaluación docente, que muestra ejemplos concretos de problemas habituales que presentan los profesores en las planificaciones, en las evaluaciones y en la interacción pedagógica de sala de clase, ilustrando esto con material de la evaluación docente, todo esto, por supuesto, con el debido permiso de los profesores que participan en la evaluación. Bueno, tercero, utilizar los resultados de la investigación que se ha desarrollado a propósito de la evaluación docente. Este enorme caudal de material ha sido analizado, yo no diría exhaustivamente porque todavía es como una veta de oro que examinar, por diversos investigadores que han analizado en más detalle con otros lentes cómo es la interacción pedagógica específicamente a partir del análisis de los videos de sala de clase. Y así, por ejemplo, se ha evidenciado qué tipo de preguntas hacen los profesores de primer ciclo básico cuando están enseñando a leer y se ha visto patrones al respecto, descubriendo, por ejemplo, que solo los profesores mejor evaluados incluyen preguntas que apuntan a hacer inferencias cuando se están enseñando a leer. Otros han analizado en más detalle las interacciones pedagógicas al enseñar matemáticas, encontrando que solo los profesores mejor evaluados combinan distintos recursos y ejemplifican, usan metáforas, además de dar definiciones y explicaciones, y por lo tanto logran de este modo mayor comprensión de sus alumnos. En fin, hay un acervo que se ha ido acumulando de distinciones muy ricas que pueden nutrir luego la formación inicial de profesores y nutrirla con ejemplos muy específicos de interacción de sala de clase e ilustraciones que pueden ser obtenidas de estos materiales y de la investigación que se ha desarrollado. Por último, tenemos mucho que aprender de los métodos utilizados por la evaluación docente y diríamos que los modelos de evaluación de los futuros profesores podrían alimentarse enormemente de los métodos usados por el portafolio y el video y esta rica gama de evidencias que pide la evaluación docente. Aún predominan en muchas de nuestras instituciones de formación modos de evaluar y de certificar a nuestros estudiantes que distan mucho de poder dar cuenta cabal e integral del desarrollo de sus competencias para incorporarse a la vida profesional. Si bien hay algunas instituciones que han incluido evaluaciones integradas en que se pide y analiza evidencia semejante a la del portafolio, estas son más bien excepciones y la regla es más bien que se titula a quienes acumulan calificaciones suficientes o aceptables a lo largo de los sucesivos cursos, sin que se les desafíe, como sí lo hace la evaluación docente, a demostrar que son capaces de integrar todo lo que han aprendido, que son capaces de preparar la enseñanza, de conducirla efectivamente, de evaluar el aprendizaje de sus estudiantes y de reflexionar sobre su propia práctica
integrando teoría y práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por esta dimensión que nos abriste del problema. Estoy seguro que la gente de facultades de educación en esta sala valora especialmente esta especificada visión sobre unas conexiones que están ahí para ser ricamente aprovechadas por los que trabajamos en formación de profesores. Ahora es el turno de Yulan Sun, de Docente Más y del Centro MIDEUC. Yulan, adelante. Gracias. Bueno, después de lo que dijo Cristian, debería estar trabajando en realidad en mi oficina en lugar de estar participando en el seminario. Pero esto es parte de nuestro trabajo y yo quisiera, de hecho, partir por valorar y enfatizar una opción que ha tomado Chile con su sistema de evaluación docente y que creo que es muy importante considerar en primer lugar para pensar en sus mejoras. En esto no voy a hacer nada original, pero si la redundancia esconde consistencia, yo creo que vale la pena repetirse. Entonces, quisiera en ese sentido recalcar que, tal como se ha señalado antes, el sistema de evaluación docente chileno, en lugar de basarse en los resultados de los alumnos, ha tomado la opción de hacer una medida directa del desempeño docente. Y esa es, a mi juicio, una opción buena, una opción virtuosa si lo que queremos al final es mejorar la enseñanza. Aunque existe una relación muy importante, como sabemos, entre el trabajo de los profesores y el resultado de los alumnos, ya se ha mencionado la complejidad técnica y lo cuestionable que puede ser también conceptualmente medir a los profesores solo por su efectividad, por los logros que tienen los alumnos, para los cuales, además, normalmente solo podemos usar pruebas estandarizadas. En ese sentido, creo que el programa Docente Más tomó una opción que es más válida y más justa para evaluar la calidad del trabajo docente. Esto no significa que sea una opción simple, porque también esto tiene sus complejidades. Primero, una medición basada en estándares como esta requiere contar con ese cuerpo de estándares. En nuestro caso, jugó a favor que tangencialmente fue relativamente sencillo producir el marco para la buena enseñanza por los antecedentes que tenía, como señalaba Beatriz Ábalos, pero también tiene complejidades técnicas. Medir el desempeño en forma directa implica grandes desafíos para lograr niveles de precisión y confiabilidad como los que uno quisiera tener en una medición de altas consecuencias. Pese a eso, como decía, creo que se trata de la opción correcta. Esto me recuerda un poco esa historia que ya es casi un cliché, pero del borrachito que buscaba las llaves, no donde las había perdido, sino que donde había luz, ¿no es cierto? Entonces, a veces uno se siente tentado de ir hacia donde está más iluminado. Las evaluaciones es algo de lo cual se puede llegar a adquirir harto conocimiento, a acercarse a ese lugar que está más oscuro, que es cómo vamos a transformar las prácticas de enseñanza a partir de esas evaluaciones. Yo creo, sin embargo, que hay que atreverse a entrar en ese terreno y en ese sentido me parece mejor haber elegido esta forma de evaluación. ¿Significa eso que no importa la relación entre los resultados de los alumnos y el programa de evaluación docente? Desde luego que no. Yo creo que Chile es en ese aspecto un caso muy interesante, porque se ha prestado atención, se ha estudiado y con bastante abundancia la relación entre los resultados de la evaluación y los resultados de los alumnos. Pero esto se ha hecho más como una forma de validar el sistema y analizar la validez de sus instrumentos y no como un componente directo de la evaluación. Eso creo que es una opción muy interesante de una manera más prudente de considerar los resultados de los alumnos. Y de hecho, hay muchos estudios con metodologías distintas, incluyendo las de valor agregado, que son consistentes en reportar una relación positiva, aunque moderada, entre la evaluación docente y los logros de los alumnos. Y eso creo que nos deja tranquilos en el sentido de que estamos midiendo la calidad docente de una forma que se relaciona con lo que aprenden los niños y los jóvenes de Chile. También lo hacen los estudios que mencionaba Lorena, que miden el trabajo docente en una forma mucho más acuciosa, más en profundidad,
y reportan resultados también consistentes, como esto, por ejemplo, de que los profesores que resultan destacados en la evaluación docente son también los que usan preguntas que requieren un nivel de pensamiento superior entre sus alumnos, ¿no? Para dar algunos ejemplos. Voy a ir entonces a los comentarios sobre las mejoras, dicho esto. Y quiero decir que los comentarios que voy a hacer es una selección bastante arbitraria. Les pido que tengan comprensión en esto, que yo y mi equipo trabajamos asesorando al Ministerio en la evaluación docente hace más de 10 años, entonces uno junta una gran cantidad de ideas de las cosas que quisiera hacer, así que esto es como una especie de lista de Navidad, digamos, ¿eh? Las cosas que nos gustaría que pasaran. No sé si el criterio es tan lógico. Sobre los instrumentos, como se ha dicho antes, desde el principio de la evaluación, el instrumento de la autoevaluación ha mostrado una muy pobre capacidad para hacer distinciones en el desempeño de los profesores. Paulo mencionaba que el 99% de los profesores se declara competente o destacado. Es todavía más serio el problema. En realidad, el 90% se declara destacado. Y hay que ser justos. No tenemos que sorprendernos, porque creo que cualquiera de nosotros, si estuviéramos en un sistema de altas consecuencias, probablemente estaríamos sujetos a esa distorsión. Por otro lado, en una evaluación profesional creo que es irrenunciable, es muy deseable, contar con un ejercicio de reflexión y autocrítica de parte de los profesores que participan. Desgraciadamente, mientras la autoevaluación esté ligada a un puntaje o a un peso porcentual sobre el resultado final, es muy difícil que esto ocurra. Entonces, una alternativa sería que la autoevaluación se mantuviera, pero como un ejercicio que ocurre al interior de las escuelas y donde, como decía Paulo Santiago, los profesores puedan abrirse para compartir las debilidades, las dudas que tienen sobre sus prácticas con sus pares o sus directivos. Esa es una opción además muy importante, porque dado que el fin último es el perfeccionamiento continuo, entonces es muy importante que haya un ejercicio real de autoanálisis, de reconocimiento de las propias necesidades o debilidades profesionales, para que pueda haber una motivación real por la capacitación en servicio. Sobre el informe de directivos, este es un instrumento que relativamente muestra más capacidad para hacer distinciones en el desempeño de los profesores. Y ajustes hechos recientemente, hace un par de años, han reducido también el efecto de inflación de puntajes que se observaba de manera muy pronunciada los primeros 7 u 8 años de la evaluación. Además, después del portafolio, los informes de los directores y jefes de UTP es el instrumento que tiene mayor asociación con los resultados de los alumnos. Pero lo más importante es que es de toda lógica y necesidad que los directivos participen en la evaluación del desempeño de sus profesores. Es decir, si el fin último es la mejora, tal como decía Pablo, eso tiene que ocurrir al interior de las escuelas, y los directivos, por lo tanto, tienen que tener un papel en ello, porque tienen que estar comprometidos con esa mejora. De paso, si la autoevaluación fuera un ejercicio sin peso porcentual y si los directivos se pudieran involucrar más, conocer más en profundidad la evaluación docente, no solo podrían hacer un uso más sinérgico del proceso y de sus resultados, sino que el propio conocimiento de la capacidad crítica de los profesores respecto a su trabajo sería un insumo para la evaluación y se revertiría el efecto perverso que hay hoy. Es decir, si yo como directivo puedo observar la capacidad crítica de un profesor, eso es un elemento a favor de la evaluación que puedo hacer de sus competencias o de su desempeño. A diferencia de lo que pasa hoy, que cuando un profesor es más autocrítico, si eso lo refleja en su autoevaluación, a la larga va a salir, entre comillas, perjudicado respecto al resto de sus pares que no lo hacen. Voy a los otros instrumentos. La entrevista por un evaluador par. Es muy razonable que participen los pares en las evaluaciones de profesores. Y por supuesto que un profesor, sobre todo si es de la misma asignatura y nivel que un par, está en una posición privilegiada para hacer una observación, para ser, por ejemplo, entrenado como observador y para emitir un juicio sobre las prácticas pedagógicas de su par. Pero hay que decir que en nuestro caso, en el caso de Chile, hay una serie de restricciones, que es muy largo detallar, pero tanto legales como logísticas, que hacen que este instrumento tenga un marco de acción muy incómodo, ¿no? O sea, tiene que ser una entrevista, las preguntas y las rúbricas no son públicas, por una serie de normas legales hay que cada año capacitar, seleccionar y capacitar a más de 1.200 profesores repartidos a lo largo de todo Chile
para que en un periodo muy breve de tiempo tengan que aprender a aplicar y codificar esa entrevista, que por lo demás va a cambiar al año siguiente, lo mismo que la mayoría de los evaluadores ya capacitados. Como resultado de esto, la entrevista que tenemos es una pauta excesivamente estructurada, podría decir uno, que con dificultad elude el recoger información solamente declarativa, o sea, el deber ser, lo que el profesor cree que es correcto o lo que dice la teoría del marco para la buena enseñanza, en lugar de sus prácticas genuinas y cotidianas, digamos. Hay todavía, a propósito del reporte de la OECD, algunas modificaciones al instrumento que se podrían probar y creo que sería justo esperar el resultado de ellas, que el Ministerio ya tiene la intención de empezar a hacerlo este año, para pronunciarse y dar un juicio final sobre el aporte de este instrumento dentro del sistema. Pero por ahora me parece sinceramente que es por lo menos discutible. Me quedan 5 minutos, correr. Ya, el portafolio. Desde el punto de vista de la asociación con los resultados de los alumnos, este es el instrumento más robusto del sistema. Ha mostrado tener validez convergente con otras observaciones de aula, con otras mediciones de resultados de los aprendizajes, y es también el instrumento más riguroso en su construcción y su corrección. Es cierto, sin embargo, como dice el reporte de la OECD, que se podría flexibilizar la forma de recoger la evidencia del portafolio, de forma que refleje más la práctica real de los docentes. También, para elevar la precisión y la confiabilidad, sería muy importante avanzar en aumentar la cantidad de doble corrección que se hace de los portafolios. Hoy día es un 20% y sería óptimo, dado las consecuencias de la evaluación, llegar eventualmente al 100%. Un último tema sobre los instrumentos, y que fue mencionado en algún minuto antes. Se requiere incorporar sistemas de auditoría más eficientes para detectar las copias o las formas de adulteración de la evidencia. La entrega digital de portafolios sería, por ejemplo, un método que lo permitiría. Sin embargo, creo que lo más importante es definir consecuencias contundentes y claras para los casos en que se detectan esas adulteraciones o esas copias. Porque incluso si ese número de casos es muy reducido, desgraciadamente el daño que producen a la legitimidad y a la justicia del sistema es desproporcionadamente alto. Y creo que eso hoy día no está totalmente claro en el marco legal que existe. Un comentario. Creo que un valor que tiene nuestro sistema de evaluación es que cuenta con una vigorosa agenda de validación que es bastante inédita, por lo menos en nuestra región. Hay una gran cantidad de estudios de alto nivel de rigor, independientes, y que cubren desde ámbitos muy técnicos, estadísticos, como análisis de confiabilidad o de generalizabilidad, hasta estudios de validez consecuencial o de patrones recurrentes de prácticas en el aula. Creo que eso es muy importante ampliarlo, extenderlo. Por ejemplo, un plano en que creo que es muy importante avanzar en la investigación es estudiar el impacto de los planes de superación profesional. También hay en particular un estudio que quisiera comentar, es un estudio que se hizo, un proyecto Fondesit que estudió la validez consecuencial, y creo que ese estudio arroja al menos 2 ideas que me parecen muy importantes a la hora de mejorar el sistema. Por un lado, la importancia de instalar mecanismos para monitorear el cumplimiento de las consecuencias previstas o esperadas, así como las consecuencias no previstas del sistema, tanto positivas como negativas. Este estudio lo hizo y es muy importante seguir haciendo eso, sobre todo cuando se producen cambios en el contexto. Por ejemplo, la promulgación de la Ley 20.501, el año 2011, que endureció en forma importante las consecuencias de la evaluación, y estamos por ver qué efecto va a producir eso sobre los resultados y sobre el proceso, porque va a aumentar sustancialmente la cantidad de profesores que va a quedar expuesto a tener que abandonar su trabajo como efecto de la evaluación. Y algo importante también que me surgió a partir del conocimiento de este estudio es que creo que es muy importante revisar y explicitar la teoría de acción que subyace a la evaluación docente. Es decir, esto de que la evaluación persigue mejorar, retroalimentar, esto es muy importante comunicarlo a todos los niveles, especialmente a las escuelas y a las comunas. En nuestro trabajo, después de 10 años asesorando la evaluación docente, todavía escuchamos con muchísima frecuencia de prácticas de los directivos, de los propios docentes, que no se condicen con la teoría de acción del programa. Por ejemplo, directores que no le preguntan a sus profesores sobre los resultados de la evaluación porque son confidenciales. O escuelas que le dan tiempo, liberan de tiempo a los profesores para que trabajen en su portafolio, pero no promueven el trabajo conjunto entre ellos.
a pesar de que el diálogo profesional no es solamente una práctica aceptable, sino que deseable, pero temen que eso pueda producir el efecto que sus profesores resulten acusados de copia, digamos, ¿no? por haber trabajado juntos. En el uso de la información, bueno, hay bajo aprovechamiento todavía. Hay evidencias interesantes, yo creo en ese sentido que en los últimos 2 o 3 años, nosotros que trabajamos en implementando la evaluación docente junto con el Ministerio, observamos que cada vez hay más señales de uso de la información muy interesantes. Cosas desde reconocimiento a los profesores con buenos resultados, que van desde una ceremonia, un paseo a la playa, entregarle un computador personal, todo eso lo hemos visto, a prácticas al interior de las escuelas. Por ejemplo, a propósito de la grabación de la clase que implica el portafolio, observamos que hay una creciente disposición de los profesores a abrir las puertas de sus aulas. Inclusive hay escuelas donde, entre comillas, para remover la ansiedad que produce la grabación, los profesores justamente aceptan la observación de pares o de los directores, inclusive en algunos se graban, ¿no? para tener esa experiencia antes de la evaluación docente, digamos. Donde creo que hace más falta, sin embargo, empezar a impulsar una agenda más contundente, más intensa, de difusión de resultados y del proceso, es en lo que refería antes Lorena, es especialmente para retroalimentar la formación inicial docente y también la formación en servicio. Ese creo que es como la gran deuda pendiente. Me queda 1 minuto, así que voy a ir bien rápido. Bueno, sobre el tema de capacitación, decía antes ya que hay que estudiar, creo, en forma importante el impacto de los planes de superación profesional. Conocemos casos muy virtuosos de ejemplos de planes en las comunas, pero en la gran mayoría pareciera más bien que no se están siguiendo las metodologías que son más efectivas, que hacen más sentido para mejorar una práctica profesional, porque los programas normalmente son breves, no son específicos por disciplina, están desligados de la práctica habitual del profesor. Y es muy importante también, yo creo que ampliar nuestro concepto de la formación y el desarrollo profesional, que no se debe dar solamente asistiendo a un curso, yo creo que eso está muy instalado en nuestro sistema. El crecimiento profesional se da en gran parte en el trabajo de uno, dialogando con los pares, analizando lo que uno hace, estudiándolo, y creo que eso debería ser una parte muy, muy importante de lo que hacen los profesores. Sobre carrera docente, como eso se va a abordar más tarde, solamente tengo un comentario muy breve y es casi como una petición. Creo que concuerdo plenamente con lo que plantea la OECD respecto a la importancia de contar con una carrera docente verdaderamente articulada y atractiva, y creo que lo único que desde donde yo estoy parada, de alguna manera, desde el equipo que trabaja en evaluación docente, es decir, aprovechemos la experiencia que tiene Chile de más de 10 años de evaluación de profesores, porque una carrera docente siempre va a tener un componente de evaluación. Y creo que el mayor peligro, el mayor desperdicio sería poner el contador en cero, como si el día que partamos haciendo evaluación para la carrera docente no hubiéramos hecho ni aprendido nada. Yo creo que ese ejercicio es muy importante de hacerse. Aprovechar esta experiencia no es para mantener el mismo sistema o repetirlo necesariamente, sino que para hacer uno mejor, ¿ah? O modificarlo, pero de una manera fundada. Voy a terminar entonces solamente repitiendo. Creo que una evaluación docente que logre retroalimentar a los profesores, retroalimentar la gestión escolar, retroalimentar la formación inicial y en servicio, eso es lo más importante. Muchas veces yo comparto este pensamiento con mi equipo. Hacer evaluación, hacerla rigurosamente es difícil. En verdad es muy difícil. Pero mucho más lo es mejorar las prácticas de enseñanza. Sin embargo, como han dicho otros de los invitados, yo no veo otro horizonte que haga sentido a la evaluación de profesores. Tiene que terminar en eso. Y los que evaluamos tenemos que estar pendientes todo el tiempo de que nuestro trabajo es evaluar, pero con un apellido, evaluar para mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Yulán. Creo que has segurizado a todo el mundo de hacia dónde va a navegar el barco desde el lado tuyo de las cosas. Yo creo que es muy importante, hago el alcance de que Yulán nos haya hecho ver de que esto opera en un marco legal, que es una dimensión que impacta grandemente a estos sistemas, que tienen límites muy claros y que va mucho más allá de lo que un equipo técnico como el que Yulán encabeza puede hacer directamente. Gran tarea ministerial y de nuestro sistema político. José, por favor.
primero igualmente de los otros panelistas, las otras panelistas, agradezco mucho la invitación de poder participar de esta conversación respecto de qué ocurrió con el informe de la OECD. Creo que lo habíamos conocido mucho menos en Chile de lo que debiéramos haber sabido cuando se entregó oficialmente, que fue el año pasado. Entonces, tener esta posibilidad ahora me parece muy importante. Yo también estoy muy vinculado como Beatrice al hecho mismo de que se haya instalado la evaluación docente en Chile, porque efectivamente me tocó participar en esa negociación en que se abrió este tema el año 2000 y en la cual había un impasse históricamente, en el sentido que el estatuto docente decía que tenía que haber calificación de los docentes. Sin embargo, no se había practicado durante 10 años y la manera que se tuvo en ese momento fue salir por arriba y más que intentar aplicar mecánicamente calificaciones, buscar construir un sistema de evaluación profesional de los docentes, en la cual se trabajó, y hay varias personas que están aquí que trabajaron directamente como Beatrice durante 2 años, hasta que finalmente se instaló de manera consensuada. Entonces creo que hay un aprendizaje muy rico de lo que hemos hecho en Chile respecto a esta materia, primero técnicamente, como se ha destacado acá por la OECD, pero también políticamente, en el sentido de construcción de consenso para poder instalar un sistema como este que no está de más decirlo, y Paulo nos recordaba, en muchos países de América Latina y del mundo no se han podido instalar simplemente por la oposición y rechazo que han tenido el gremio docente. En ese sentido, eso es algo muy importante y que no perdamos esa constancia. Así como seguimos trabajando con los docentes y sus organizaciones estas nuevas reformulaciones que se quieren hacer y que está claro que son muy importantes de hacer hoy día. Y yo creo que son importantes de hacer hoy día por una parte porque se cumple un ciclo, hay una revisión, es natural, han pasado cosas, como se ha dicho aquí, que lo amerita y hay información nueva, se sabe más en el mundo de cómo evaluar los docentes, pero también porque estamos en un ciclo en Chile de cambio que es muy importante que esto lo asegure. Y yo creo que ese ciclo al menos tiene 2 cosas nuevas que es muy relevante. Una, un sistema de aseguramiento de calidad que se está instalando y que no puede mirar para el lado que existe esto. Hay un sistema ya en uso existente que tiene que ser incorporado en el sistema de aseguramiento de calidad. Voy a volver al final sobre esto, pero... Y lo segundo son los nuevos cambios que se han propuesto, que también son de fondo y que implican nueva carrera docente, implican desmunicipalización, implican, ¿no es cierto?, otro trato hacia el sector particular subvencionado, que tampoco pueden olvidarse que existe la evaluación docente. Entonces, a mí me parece que aparte de la revisión natural post una década saludable, es también el hecho de que estamos en un momento de las políticas educativas en Chile que es muy importante que esto no se quede afuera, que no quede como un apéndice, sino que esté muy en el centro. Un tema, que hay que hacerse cargo es sin duda el tema de cómo se universaliza la evaluación docente hacia el mundo particular subvencionado. Y yo creo que ese es un tema grande, importante y difícil. Aquí lo que nos plantea el informe de la OECD es una manera en la cual ellos no toman partido. Ellos nos dicen, miren, vemos 2 fórmulas. Una es que simplemente se universalice y lo mismo que se hace en el sector particular, el sector municipal, se haga en el sector particular subvencionado y por lo tanto se extienda lo mismo. Y la otra nos dice es que hay una fórmula nueva en que el mundo particular subvencionado pueda plantear otra forma de evaluarse, pero que tenga una supervisión, pero que realmente se haga. Tenemos poca evidencia de qué es lo que pasa, pero la evidencia más anecdótica que uno tiene es que no hay sistemas robustos, interesantes, masivos que se hayan instalado en el mundo particular subvencionado en paralelo a esta evaluación municipal. Y entonces aquí hay un primer gran tema. Yo soy más bien de la idea, y aquí empezamos a hacer opiniones respecto a este tema, que lo que más me gustaría a mí sería que fuese un sistema como el que existe para los planes de estudio, para los programas de estudio. Es decir, que exista, ¿no es cierto?, por así decirlo, la evaluación oficial, pública, pero que un sector particular pudiese plantear algo alternativo. Si no lo tiene, se acopla la fórmula pública. Si no, plantea su alternativa. Pero su alternativa tiene que cumplir con estándares de calidad por lo menos iguales, si no mejores que lo que hace el sector público. Y tiene que tener algo muy importante, una fórmula en la cual se va a homologar esta fórmula que ellos tienen con el sector público. Esto va de la mano con una discusión mayor, ¿no es cierto?, qué carrera o qué fórmula van a tener los profesores del sector particular subvencionado en la carrera docente, si se va a extender a ellos o no, ¿ya? Pero digo una primera opinión respecto a este punto, yo creo que hay que hacerse cargo de esa discusión y ver cómo se sale. La fórmula más sencilla es la universalización, sin embargo quizás no sea la fórmula más virtuosa.
Un segundo punto que yo creo que es clave de cambiar y que aquí se ha tocado poco, Yulán sí entró un poco en el tema, tiene que ver con los planes de desarrollo profesional. Y yo creo que ese es un punto que realmente está en deuda y que se analiza estos 10 años, la verdad es que tenemos ahí resultados abrumadoramente, pienso yo, negativos. En el sentido de que tal como está hecha la legislación y cómo se supervisan los planes, la verdad es que es un instrumento que pareciera no haber dado respuesta a su sentido. Esta fue la gran respuesta que puso el Estado en su diseño respecto a qué es lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Una vez que se evaluaba, inmediatamente después de eso había la respuesta de creación de capacidades en los planes de superación profesional. Sin embargo, lo que sabemos de los planes no es bueno. Voy a dar lo que nosotros tenemos en el UDP, que aquí está el equipo del Centro de Desarrollo Profesional Docente, que trabajamos con comunas respecto a estos planes. Nosotros trabajamos con 14 comunas, muchas de ellas muy importantes, Maipú, Cerrillo, Cerro Navia, PAC, Quinta Normal, Rancagua, etcétera. Habitualmente contratan y recontratan al UDP por su trabajo, es decir, tiene una muy buena evaluación de parte de estas distintas 14 comunas. Sin embargo, la primera constatación respecto de esto es que los profesores no asisten a los planes de superación profesional. Fíjense en los números nuestros. Del 2012 inscribieron los municipios 1.292 inscritos. ¿Cuántos asistieron a los planes de desarrollo profesional? 592, o sea, el 46%. El año 2013 estuvieron inscritos 1.207. ¿Cuántos asistieron? 511, 42%. ¿Ya? Lo más que hemos logrado nosotros es un 60%, haciendo un esfuerzo monumental para que asistan. Es decir, hay un primer gran problema. Aquí esta herramienta no la ocupan, ¿ya? Gran cantidad de las personas quieren ocuparla. Adicionalmente a eso, hay un problema que hay una fiscalización que es muy dudosa respecto de la calidad de lo que se hace en estas materias. Hay una inscripción, hay cierto seguimiento del CPIP, pero está claro que aquí sabemos muy poco. Hay un tercer tema, que es el tema del financiamiento. ¿Cuánto se destina a esta plata? Aquí hay un desbalance de fondo, que es el desbalance de la cantidad de recursos que se tienen para diagnosticar y para hacer tratamiento. ¿Ya? Aquí tenemos muchos recursos muy sofisticados, enormes, para diagnosticar los problemas y saber lo que se requiere. Sin embargo, los recursos respecto a cómo se resuelve el problema y cómo se apoya al profesor para salir del problema no son equivalentes. Y hay un desbalance que no puede ser. Yo no, por esto no estoy diciendo, por cierto, que vayamos hacia abajo y le quitemos recursos a la medición. Fantástico que exista la medición, pero no puede ser un desbalance entre diagnóstico y tratamiento tan brutal. Fíjense los recursos que se ponen para un profesor básico del sistema. 77.500 pesos, curso de 30 horas. Con eso debiera resolver, en términos de apoyo, un profesor básico sus carencias, que sabemos que son muy importantes. No hay ninguna conexión en este tema. Tercer punto que me gustaría levantar es el tema de la evaluación individual versus la evaluación colectiva, por llamarlo así, o en escuela. En este punto, básicamente, el problema es el siguiente. Acá, al haber optado por este modelo en que cada profesor es el que se sigue mediante la evaluación, la posibilidad de integrar esto a nivel de escuela, como nos pide el informe de la OECD, es muy difícil. ¿Qué es lo que recibe un director de una escuela cada año? La evaluación del 25% de sus docentes. Es decir, no tiene una imagen completa de lo que ocurre en la escuela. ¿Ya? La puede tener en otras áreas, pero en esta claramente no la tiene. Por lo tanto, el sistema está diseñado con un tratamiento, una estrategia que yo llamaría individual o individualista, en la cual la unidad no es la escuela, ¿ya? O los profesores de la escuela, sino los profesores aislados, cada uno por su cuenta. Y eso sin duda que limita muchísimo las posibilidades de acción. Para ir más concretamente a la proposición de mejora que uno podría hacer, sería por qué en vez de un profesor cada 4 años, una escuela cada 4 años. Es decir, que todos los profesores de una escuela cada 4 años sean evaluados y por lo tanto lo que se tenga como resultado sea la visión completa de la escuela, con todo lo que incluye ella, con los profesores competentes, con los básicos, con todo lo demás, pero que de alguna manera es una imagen completa de la escuela. Y no esta imagen atomizada de cuartos, que además es una información que se aplica poco. Digo esto, entre otras cosas, porque claramente para los directores la evaluación docente no está siendo una herramienta de mejora. Acabamos de aplicar una encuesta respecto a esto a fines del 2013, nacional, de 600 directores, y en los cuales, fíjense que una pregunta que le hacíamos era
¿cuánto cree usted que están contribuyendo las siguientes políticas y recursos a la mejora de la educación en Chile? Y les poníamos un conjunto de mejoras. ¿Saben ustedes lo que ocurría con la evaluación docente? 19.1% de los directores pensaba que estaba contribuyendo. 51.4% pensaba que contribuía poco o nada. Era la política de las que hicimos en el listado que menos contribuía a la mejora de calidad desde el punto de vista de los directores. En cambio, otras sí. Por ejemplo, la CEP, 68.6% decía contribuye mucho, bastante. Solo un 7% decía que no contribuye. Es decir, esto también afecta la posibilidad de que los directores efectivamente hagan gobierno respecto a esa escuela, tengan planes de mejora integrados, puedan ir avanzando respecto a lo que realizan respecto a este tema. Sobre ese punto también me gustaría hacer por lo tanto, una segunda sugerencia. Yo hice, ¿no es cierto?, ya una primera respecto a tiene que ver con el tema de cómo integrar a los partidos subvencionados. Una segunda tiene que ver, ¿no es cierto?, con que la unidad se combine de otra manera y no solo con docentes individuales, sino docentes en escuela. El tercer tema, ¿cierto?, tiene que ver con los planes de superación profesional y su necesidad de una mayor regulación, calidad y financiamiento muy claro. Y también respecto a los directores, me gustaría también enfatizar, ya se ha dicho aquí en alguna manera, de que hay que hacer también un cambio bastante importante respecto de su participación en la evaluación docente. Yo creo que no es solo un tema del peso, no es solo el 10% y que se aumente el 10%, que es lo que vale, ¿no es cierto?, la evaluación de los directores dentro de la evaluación docente, sino también asegurar cosas como las que se dicen en la OECD con fuerza, el diálogo profesional, la forma de retroalimentación, la participación de él en el proceso, que hay que hacer un trabajo muy grande. Y creo que eso sí tiene que partir también porque los propios directores sean evaluados. Aquí le estamos pidiendo, ¿no es cierto?, que los directores cumplan un rol muy relevante desde el punto de vista del liderazgo pedagógico. Y yo antes que nadie me compro eso, creo que son un actor clave para el liderazgo pedagógico. Sin embargo, ellos a su vez no tienen claramente estándares de liderazgo pedagógico que estén operativos, el marco de la buena dirección no opera como tal, no tienen una formación para el liderazgo pedagógico clara, en sus funciones no está puesta, y ellos mismos no son evaluados también como líderes pedagógicos. Entonces, aquí hay algo que hacer que tiene que ver con algo más sustantivo. No es pedirle a las mismas personas que hagan otra cosa, sino de alguna manera también a ellos ponerlo dentro de lo que hay que articular y hacer más coherente, como decía Cristian Cox en la mañana. Me gustaría decir también que, por lo tanto, esa herramienta me parece también esencial, pero creo que también pasa entonces por redefinir de alguna manera o intensificar la acción de los propios directores. Otro elemento que me gustaría dar por último es respecto a cómo ordenar estos cambios que se le están pidiendo a la evaluación docente. Y yo creo que es necesario que, de alguna manera, ahora además estamos en un momento muy propicio, estamos iniciando un gobierno, hay mucho deseo, intención en educación de hacer tantas cosas. Creo que en el caso de la evaluación docente, al menos habría 3 niveles de cambios que hay que ordenar en el tiempo de manera distinta, pienso yo. La primera tiene que ver con todo lo que se ha hablado acá, con los cambios más bien instrumentales o incrementales, los llamaría, de la propia evaluación docente hoy día existente. Y aquí se han dado muchos ejemplos, es el nivel de los tornillos. El profesor Cox habló de 2 niveles, curiosamente, entre la montaña, dijo, en la cordillera, pero el tornillo. Bueno, yo el nivel de los tornillos, creo que todo eso puede empezar ya. No hay ninguna razón para que esos cambios que aquí se detectan no se vayan aplicando. Y aquí se han dado muchos casos y cada una de las personas que me antecedió dio más ejemplos de cosas que se podían mejorar, ¿no es cierto?, con bastante sencillez y que serían cambios relevantes para el sistema. Pero hay un segundo momento que yo creo que es muy relevante, que tiene que ver con la entrada en operación de la agencia, la calidad, el ordenamiento de las escuelas y el sistema de inspección o supervisión de escuelas. Que eso tiene que ocurrir este año. ¿Ya? Este año, finalmente, lo cierto es que ese sistema debiese empezar a operar en régimen, después de tantos, ¿no es cierto? Esto recordemos que viene de la LEGE del año 2009. Y ahí yo creo que claramente hay que buscar una manera en que se articule lo que pasa en la evaluación docente con la operación de la agencia, las inspecciones o supervisiones y también, ¿no es cierto?, todo el mecanismo de ordenación. Y eso, a mi juicio, también es un área en la cual tiene que, de alguna manera, ponerse presión para buscar. Y la tercera ya tiene que ver con los cambios nivel cordillera, para volver a citar al profesor Cox. Es decir, los cambios que tienen que ver con los temas mayores que van a ocurrir aquí, como la nueva carrera docente y que tiene que ir ligada, a mi juicio, con la desmunicipalización,
porque no se va a crear una nueva carrera docente para que los mismos municipios que se dice que van a acabar su función de proveedores van a tener ahora, ¿no es cierto?, que cumplir esta función. Por lo tanto, hay cambios que son mayores. O lo mismo, ¿no es cierto?, la extensión de la carrera docente y el nuevo trato con el sector particular subvencionado. Quisiera solamente terminar diciendo que lo que nos contó al inicio de su exposición el profesor Santiago, Paulo Santiago, él nos dijo, miren, hubo un estudio que nosotros hicimos en 29 países. Esos 29 países o sistemas escolares tomaron un conjunto de evaluaciones y decidieron verlas coherentemente. Chile, y no es ajeno al problema que hablábamos de la incoherencia, decidió evaluar solo una dimensión, la dimensión de la evaluación docente. No evaluó las otras. Yo creo que una última sugerencia sería decir, ¿por qué no le pedimos a la OECD que evalúe también las otras y que la conecte con la evaluación docente? Muchas gracias. Muchas gracias, José. Gran claridad política en los últimos 4 minutos. Yo creo que nuestros colegas del Ministerio de Educación estaban oyendo con especial atención. Quedan 6 minutos, Jorge, para la 1. Yo creo que nuestros expositores se la jugaron completa. Nuestra audiencia está lista para el descanso y deberíamos cerrar aquí, más que abrir una segunda vuelta. ¿Te parece? ¿Les parece? Sí, vamos. Un aplauso a nuestro panel.